Muchísimas gracias eh, por la invitación. También, pues, muy contenta de compartir el panel con los compañeros, ¿no? Con el compañero Francisco Sierra y con el compañero Fernando Buenabad. Y bueno, para comenzar, yo quisiera a pensar junto con ustedes el tema de la comunicación, porque, bueno, el nombre de este panel ha sido las telecomunicaciones como derecho humano. Pero yo quisiera como remontarme un poquito más allá y pensar justamente el tema de la comunicación, porque la comunicación es un modo de ser de la vida. La vida implica comunicación, implica justamente hacerse común. Comunicación significa poner en acción lo común, ponerse en comunidad, relacionarse y por eso justamente salir de la propia singularidad. Y bueno, la comunicación no es solamente privativo de los seres humanos. También las plantas se comunican, también los animales se comunican, las células se comunican, pero es en realidad la vida la que se comunica. Y en esa comunicación es que justamente se desarrolla, se reproduce, digamos, es parte intrínseca de sí misma. Y comunicación implica hacer comunidad, producir comunidad. En ese sentido, la falta de comunicación implica dar paso a la muerte. Así de fuerte, así de radical. Cuando falta la comunicación, eh, se termina una relación entre amigos, entre compañeros, entre parejas, en instituciones. Es decir, la falta de comunicación es lo que dinamita la cohesión de una determinada comunidad. Por eso es que es tan importante este tema y tan importante yo lo quiero poner como el modo en el que podemos desarrollar y reproducir la vida. Es también la falta de comunicación donde comienza la corrupción de lo político. Entonces, en la comunicación está, por tanto, la vida y el contenido de lo comunicado es también algo fundamental, porque el contenido de lo comunicado es la vida que quiere vivir. Es decir, la vida sale de sí para decir lo que necesita, pero también para proporcionar lo que puede otorgar. Y esta comunicación que implica lo común y lo común de la vida, se puede también pensar en contraposición a otro concepto. Entonces, pensemos ahora la comunicación frente a la socialización. Y yo quiero, digamos, poner estos dos conceptos en oposición para pensar cómo es que podemos ir desarrollando instrumentos que permitan que efectivamente la comunicación logre producir entornos en donde la comunidad sea posible, porque finalmente ese es el sentido. El sentido es la reproducción de la vida y de la vida digna. Para eso queremos comunicarnos. Es decir, la comunicación no tiene un fin en sí mismo. La comunicación está al servicio y al servicio de la vida. Eh, entonces, la comunicación implica un ir y venir de un mensaje. Y por eso, digamos, señala
las diferentes partes que están contempladas en ese momento, hay ahí también interferencia en la comunicación. Por ahí se escuchó un poco de ruido. Pero bueno, entonces decíamos, la comunicación implica un ir y venir de un mensaje, implica también la codeterminación. Y entonces yo quisiera pensar en oposición este concepto de comunicación con la socialización. Y esto lo traigo a colación a partir de una distinción que hizo el filósofo boliviano Juan José Bautista, que oponía comunidad a sociedad. Decía, comunidad implica un tipo de subjetividad de las personas, ¿no? Un tipo de ser en el mundo en donde se pone, digamos, como lo prioritario el bien común. En la sociedad lo que tenemos son sujetos, pero en donde cada uno está autocentrado. Es decir, la sociedad se configura a partir de un entramado de individuos. Y los individuos tienen esta característica de que cada uno busca su propio interés. Es decir, el individuo es autorreflexivo, es decir, es un yo, un ego. Y en esa individualidad, ¿no?, tan marcada, en donde cada uno busca su propio interés, se pueden establecer, digamos, acuerdos cuando uno logra, digamos, comunicar y conjuntar voluntades para poder sacar un acuerdo y avanzar juntos, ¿no? Entonces, ese es como el avance de la sociedad en términos de ir configurando acuerdos bajo un contrato. Pero el contrato lo que hace es que salvaguarda a los individuos, ¿no? O sea, cada uno tiene la garantía de que su interés será colmado y ese es su respaldo. Pero cuando a una de las partes falta el contrato, se termina el contrato, ¿no? Es decir, cuando el interés de uno u otro no se cumple, se termina el contrato. Entonces, la sociedad moderna está configurada a partir de estos sujetos autocentrados, egoicos, ¿no? O de estos individuos, ¿no?, que cada uno busca su propio interés. De ese modo, podemos tener también medios que sirvan justamente para difundir ideas. Pero no es lo mismo difundir ideas, en este sentido, socializar ideas, que comunicar ideas. Comunicar implica avanzar en lo común. Socializar ideas significa imponer una visión por sobre las otras. En la comunicación, entonces, se da un diálogo, se da una reciprocidad, se da una construcción de lo común. En la socialización se da la imposición de una visión del mundo por sobre las demás. En ese sentido, es que también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ahora nos habla de medios de manipulación en lugar de medios de comunicación. Porque estos medios no están sirviendo para producir lo común, no están sirviendo para reproducir la vida, no tienen un compromiso ni con la verdad, ni con el pueblo, ni con generar acuerdos, sino que están ya de entrada con compromisos particulares del gran capital, del imperio, de intereses personales, de transnacionales. Es decir, hay un interés y ese interés es privado.
Y hoy tenemos, o sea, hoy asistimos a este fenómeno en donde la comunicación se ha perdido. Y lo que tenemos entonces son medios de manipulación, medios de socialización. Y la socialización implica también producir y reproducir un tipo de subjetividad, porque no se produce con estos medios de manipulación, no se produce comunidad, no se producen acuerdos, sino que se produce justamente polarización, se produce disociación, se produce guerra. Es la lógica de la guerra la que prima ahora dentro de estos medios de manipulación. Entonces, yo quería traer, ¿no? A este espacio, esta reflexión, porque me parece que en el mismo tema de la comunicación, cuando tratamos de pensarlo de manera conceptual, esto nos da ya muchas claves sobre qué es lo que tenemos que buscar en términos de ejecución de proyectos de comunicación, pero también de proyectos de legislación, pero también de proyectos de producción de tecnologías. Entonces, si nosotros estamos buscando realmente comunicar, es decir, si estamos buscando realmente producir lo común, y voy a ser un poco reiterativa, si estamos buscando efectivamente reproducir la vida, porque la vida se produce y se reproduce siempre en comunidad, entonces eso ya nos marca un camino, una dirección, un horizonte, un hacia dónde. Por eso es importante como detenernos a veces a reflexionar estos conceptos que los llevamos y los traemos y en realidad vamos confundiendo los temas. Porque entonces en nombre de la comunicación se pone por debajo cosas que en realidad no comunican, que en realidad no producen lo común, que en realidad no reproducen la vida, que en realidad no tienen un compromiso con la verdad, sino que tienen otros intereses. Entonces tenemos que ir distinguiendo cada cosa con su nombre para poder entonces ubicarnos de mejor manera y también señalar lo que se está efectivamente haciendo, que no es comunicar. Porque hoy en día, digamos, está todo tan revuelto, tenemos un mundo tan al revés, que en nombre de la libertad de expresión se llevan a cabo eh, golpes mediáticos. En nombre de la libertad de expresión se pasa por encima del interés popular. En nombre de la libertad de expresión, justamente se pone de frente el interés de lo privado sobre lo público. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que buscar entonces que esas telecomunicaciones efectivamente reproduzcan la vida, efectivamente produzcan comunidad, efectivamente tengan un compromiso con la verdad. Y esto nos va a tener que llevar a la reflexión entonces de cuál es el lugar que le vamos a dar a los medios que no tienen este principio de comunicar. Es decir, la mayor parte de los medios que tenemos hoy en día no están allí para comunicar, no están allí para producir comunidad, ni están allí para reproducir la vida. Están allí, en realidad, para reproducir el capital, para aumentar la tasa de ganancia, para privilegiar a una minoría, para darle servicio al 1% de la humanidad. Entonces, tenemos que ir recuperando los nombres, porque los nombres son también, es también una lucha que tenemos que dar en el ámbito de las ideas.
y tenemos que hacer ver que nos están dando gato por liebre, que no nos están dando medios de comunicación. Lo que tenemos hoy en día es un monopolio de la socialización de las ideas, en donde tenemos una minoría que está imponiendo un sentido que es un sentido común, ahora sí, es decir, es una imposición de una visión por sobre lo común, que entonces es muy distinto. Una cosa es generar una visión desde arriba y hacerla común, que generar una reflexión y una comunicación y un diálogo desde abajo y producirlo común. Sí se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es desde arriba como imposición y otra cosa es desde abajo. Hay una historia que a mí me gusta mucho recordar y bueno, siento si de pronto ya la han escuchado de mi parte, pero bueno, como este es un foro nuevo, pues yo aprovecho por ahí para repetir a lo mejor algo que he dicho en otro espacio. Hay una pensadora, porque así es como quiero yo caracterizarla, que se llama Teresa Forcades, y que yo la escuché en una ocasión, en una ponencia que dio. Ella es una monja, además de una pensadora. Y cuando estaba haciendo una pequeña exégesis de este pasaje bíblico de la Torre de Babel, a mí me pareció muy interesante su exposición, porque nunca había escuchado una interpretación de ese tipo. Y ella decía, ¿cuál es el pecado de la Torre de Babel? Si se dice en la historia, en la Biblia, un libro que por ahí debe tener empolvado en el armario, eh, la historia dice que los seres humanos se reunieron, ¿no? Se reunieron y construyeron una torre. Y era una torre altísima que pretendía llegar hasta el cielo. Y entonces hay pocos datos que se dan en la historia, pero lo que se dice es que esa torre fue interpretada como soberbia. Y entonces el Eterno, ¿no? Dios, lo que hizo fue agarrar y confundir las lenguas para impedir que la gente se uniera y pudiera tener, digamos, ese tipo de actos de soberbia. Y entonces Teresa Forcades decía, pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de haber hecho la torre? ¿Cuál es el pecado de haberse, digamos, de haber generado una idea y haberla puesto por obra? Y es muy interesante porque ella decía, en realidad el pecado es el haber impuesto una sola idea por sobre todas las otras. Y esto es lo que yo quiero decir cuando digo que se impone desde arriba y no que se genera desde abajo. Y esta historia se entiende mejor cuando ella continúa en su relato y dice que en alguna ocasión ella llegó a trabajar a un convento y la madre superiora le preguntó, bueno, que qué esperaba ella pues, de su participación al interior de esa nueva comunidad. Y ella le dijo, bueno, pues yo me quiero pues ver cómo funciona la comunidad, adaptarme y ver de qué manera pues puedo yo aportar, ¿no? Y la madre superiora le contesta, qué decepción. ¿Y qué decepción? ¿Por qué? Porque cada persona es pieza única. Y no se trata de que tú vengas aquí y te amoldes a lo que hay, sino que se trata de producir comunidad. ¿Qué quiere decir producir comunidad? Quiere decir que nadie tiene que renunciar a su singularidad y tenemos que entrar en un diálogo complejo, en un diálogo en donde establezcamos acuerdos y entre todos generemos algo nuevo, algo que no está en la cabeza de ninguno de los que están ahí presentes,
sino que es algo absolutamente nuevo para todos. Una cosa es que yo llegue y venza en el debate e imponga mi idea, y eso es justamente desde arriba. Y otra cosa es que yo llegue con mi idea y la transforme en el camino y cada uno se transforme en el camino y hagamos algo que no tenía nadie en la cabeza cuando empezamos el diálogo. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil de producir comunidad y de producir comunicación. Entonces, lo que estamos asistiendo el día de hoy es a la falta de comunicación, a la falta de construcción de comunidad. Y lo que estamos asistiendo es a la imposición de una idea por sobre todos los demás. Y esto es, digamos, uno de los problemas más profundos de este siglo, porque hoy eso se hace con dinero, eso se hace cotidianamente con una agenda que se impone desde arriba y que es un monopolio de la información. Yo les recomiendo mucho, hay un documental por ahí que está en internet, me parece que es de libre acceso, que se llama Monopoly, Monopolio en español. Y hay una parte muy interesante en donde los productores del documental hacen un rastreo de la información que se maneja a nivel mundial de las noticias. Entonces, agarran una noticia, ¿no? Era una noticia sobre la democracia, y se van a, o sea, cientos de países, y de pronto empiezan a darse cuenta que en todos los canales de estos cientos de países, esta noticia se dice exactamente con el mismo guión. Con el mismo guión, con las mismas palabras, en distintos idiomas. Y esto es lo que estamos asistiendo el día de hoy. Y de pronto se pone en la pantalla, ¿no? Así, en pantallitas chiquititas, le pone play al mismo tiempo y todas las voces al unísono empiezan a transmitir la misma noticia en cientos de canales distintos, con distintos periodistas de todos los colores, de todos los sabores, de todas las razas y de todas las culturas. La misma noticia con las mismas palabras. Esto no es comunicación. Esto es producción de sociedad moderna. Esto es imposición de una visión desde arriba y estamos nosotros abajo repitiendo, ahora sí, lo que se vuelve sentido común por este proceso de repetición constante de la que somos presa. Este es un problema gravísimo. El 60%, o sea, del tráfico que tenemos, ¿no? En las páginas, ¿no? de estos grandes consorcios de comunicación está netamente producido por Estados Unidos, por el imperio, por las grandes transnacionales, y tenemos que ser muy conscientes de lo que se está permeando por estos medios. Por eso cuando hablemos del tema de telecomunicaciones, tenemos que ir mucho más allá de pensar en que nos hacen falta antenas, nos hace falta ya hacer llegar al internet, porque cuidado que estemos abriéndole justamente la llave a que siga penetrando el imperio en todos los rincones de la tierra, porque eso es lo que está pasando. Estamos pensando más la comunicación en términos formales de conectividad y nos estamos olvidando de la producción de contenidos. Tenemos un problema de colonización de los contenidos. Hacemos llegar, sí, una nueva antena a una comunidad, ¿y qué estamos produciendo? Estamos produciendo nuevos súbditos del imperio. Estamos produciendo nuevas colonias. Tenemos un problema de colonización de la comunicación. Tenemos que descolonizar, como decía el compañero Francisco, descolonizar la comunicación.
Pero esto pasa, también como él lo mencionó, por producir plataformas soberanas. Tenemos que producir plataformas soberanas. Tenemos que producir tecnología soberana, porque es un tema de seguridad nacional, en el caso nuestro, pero también es un tema de reproducción de vida, si uno lo ve a nivel ya civilizatorio. Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo, pero yo quiero como ir cerrando la idea, nada más voy a tomarme unos 2 minutitos más para ir cerrando, que bueno, este tema hay que abordarlo desde distintas trincheras, es decir, tenemos que ir pues empoderando justamente al pueblo, el pueblo organizado, movimientos sociales, movimientos comunitarios, para producir estos espacios, radios comunitarias, también como se mencionó aquí. También tiene que ser un trabajo de gobierno, es decir, el gobierno también tiene que entrar en el tema de la descolonización de los contenidos. Los trabajadores, por supuesto, ¿no? Tenemos que ir empoderando a los ciudadanos y tenemos que centrar la cuestión de que la comunicación permita efectivamente generar comunidad. Entonces, la soberanía tecnológica, tendría que pensarse en dos sentidos, porque no podemos tampoco salirnos del debate, es decir, no podemos simplemente hacer una plataforma aparte y vivir un mundo aparte, porque eso no es real. O sea, tenemos que entrar también en el Google, en el Facebook, en todos esos espacios y ahí dar la lucha de las ideas. Pero también necesitamos ir con transferencia, o sea, trabajando la transferencia tecnológica, trabajando la producción de plataformas nuestras, que no estemos tan a expensas de que de pronto el imperio nos cierre el switch, porque eso pasa todo el tiempo. O sea, el imperio tiene clarito, ¿no? Cuando un contenido va contra sus intereses. ¿No? He visto yo N veces, ¿no? Se da una conferencia y YouTube te pone una marca atrás, ¿no? Que dice que no la puedes quitar de ninguna manera y que dice que, bueno, esto es tiene como un velo de conspiracionismo, ¿no? Que hay que tener cuidado con ese material. Entonces, hay una policía en las comunicaciones que está constante. Y nosotros por eso no podemos simplemente quedarnos en esas plataformas, porque esas plataformas ya están hackeadas. Tenemos que producir también otras plataformas y otros espacios de comunicación, otros espacios solidarios, ¿no? Con otros procesos también de transformación y no permitir que nos cierren el telón cuando se quiere. Tenemos que tener entonces soberanía tecnológica, soberanía en los contenidos. Y ahí, bueno, eso tiene que ser un trabajo de Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación, también de movimiento del pueblo. Es decir, tenemos que ir produciendo no solamente en el tablero que tenemos. Y ya con esto, digamos, con esta idea, la quiero yo apuntar muy rápidamente, David Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia, nos dice, más allá de la geopolítica, tenemos que ir pensando en una geopolítica. La geopolítica es la que enmarca el tablero de la lucha por el poder. Y ahí estamos y hay que dar la lucha en ese espacio. Pero no porque nos vayamos a quedar en ese espacio de guerra, sino porque tenemos que ir avanzando a la construcción de una geopolítica, de ir pensándonos en una comunidad de vida que va más allá, digamos, de los países, que va más allá incluso de los seres humanos, que tiene que ver con una recuperación de la relación con la madre naturaleza, de la relación con la historia, con los ancestros, y todo eso, desde todo ese marco de geopolítica, hay que ir pensando efectivamente en la comunicación. Muchas gracias.